Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a comenzar ya. Ya puse a grabar antes que se me olvide. El día de hoy vamos a ver una de las utilidades más avanzadas del formato condicional, como lo es el formato condicional, administrando nuevas reglas que nosotros vamos a establecer por medio de funciones. Si bien es cierto, pues el formato condicional tiene sus propias condiciones, pero eso se utiliza, por decir así, de manera básica. Le podemos sacar todo el potencial a este formato condicional cuando ya lo trabajamos un poco avanzado con determinadas funciones dentro del mismo. Entonces, para ello vamos a utilizar este archivo en donde ya le he dejado yo, dicho sea de paso, los ejercicios que se van a trabajar. Vamos a mover esta imagen para acá. ¿Logras ver el documento, Elsie? A ver. Ok. Tengo que estarme cruzando al MED para ver. Entonces dice, vamos a comparar datos en Excel. Cuando vamos a comparar bases de datos, es decir, nosotros tenemos bases de datos similares, en donde vamos a cotejar si este artículo de mi base de datos 1 está en mi base de datos 2, o si vamos a comparar si este alumno de esta lista del grupo A se repite o no se repite en el grupo B. En estos casos, ¿verdad? Ya utilizamos el formato condicional y lo vamos a trabajar con función contar.si, con función si, y después con un filtro vamos a filtrar la información determinada correspondiente a los colores que nosotros le vayamos a asignar al formato. Esto resulta bastante útil cuando nos encontramos con archivos que no son de nosotros, que no tenemos control de lo que... Dame que se está uniendo algo. Que no tenemos control, por ejemplo... Bienvenida, Zoraida. Bueno, les digo, les pido disculpas ayer por no haber contestado. Literalmente andaba súper cansado. Ay, Dios mío. Qué horrible cuando el estrés se acumula demasiado. Entonces, vamos a trabajar, como les decía, el formato condicional, la parte avanzada del formato condicional, porque si bien es cierto, el formato condicional ya nos ofrece determinadas condiciones, por decir así, determinadas especificaciones, pero hasta ahí lo tenemos a nivel bajo. Ya cuando lo potenciamos trabajando en él, funciones determinadas, ya ahí sí estamos hablando de utilizarlo en un nivel más avanzado. Entonces en este caso lo vamos a trabajar con estos ejercicios que aparecen en el archivo. Dice comparar datos en Excel para estos casos, como les decía Elsie, cuando vamos a comparar bases de datos, si tenemos dos inventarios distintos, uno del mes enero, otro del mes febrero, qué sé yo, y queremos comparar qué artículos están en mi inventario 1 que no están en el 2, o viceversa, o quiero comparar listas de trabajadores que están en la base de datos 1 y que cuáles no están en la base de datos 2, y viceversa. No lo vamos a hacer uno por uno nosotros, ¿verdad? Para eso ya tenemos las distintas funciones de Excel, y en este caso el que más se viene, ¿verdad? Este ideal es formato condicional. Igual si vamos a comparar más de dos bases de datos, perfectamente también lo podemos realizar.
Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice: Ricardo y Alejandra ambos tomaron inventarios de una tienda fotográfica, lo hicieron de manera separada. Como les decía, esto es muy útil cuando vamos a agarrar un libro de Excel, ¿verdad? Por ejemplo, llegamos a trabajar y nos dicen: ve, aquí tenemos este libro de Excel con estos inventarios, sos nuevo, ¿verdad? Y te dicen: primero verificame qué inventarios estaban en esta base de datos y qué inventarios no están en esta. Entonces vamos a trabajar con un archivo de Excel que nosotros no conocemos y que tenemos que darle su debida estructura. Entonces dice: encuentra todas las diferencias. Encuentra las diferencias si se tienen dos archivos diferentes, si hay un dato de más en alguno de ellos, si se encuentra un dato de más, si no está, etcétera. Vamos a eliminar datos específicos. Se encuentra las diferencias si se tienen los datos en dos hojas en el mismo archivo. Vamos a dar a través de formato condicional qué datos están en mi base 1, que no están en la 2, y así sucesivamente. Entonces vamos a trabajar, como dice aquí, formato condicional incrustando en él la función sí. Voy a borrar esto. Entonces, como ya sabemos, regla general, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar base de datos, es importante que nuestras bases de datos ya estén en formato tabla. Voy a borrar esto. Ese es un cuadro de texto, ¿verdad? Por si se les da la curiosidad de saber qué es eso. Ese es un texto a cuadro de texto, que también es la misma función que se utiliza en Excel. Ven, Word es la cosa. Entonces vamos a trabajar para esto con la columna que dice objeto. Vamos a comparar si qué objeto está en esta base de datos que no está en la segunda, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar tres elementos muy importantes. Fíjense bien. Uno, contar puntos sí. ¿Por qué contar puntos sí? Porque cuando nosotros vayamos a agregar un criterio, por ejemplo, que me cuente si este valor está en un rango determinado de mi otra base de datos, que me arroje 1. Si no está, que me arroje 0. Y esto lo utilizamos, como les digo, con la función contar puntos sí. Ya van a ver cómo. Entonces, paso 1, como les decía, que la base de datos esté en formato tabla y que obviamente si no le han asignado un nombre, pues asignarles un nombre. Pero aquí en este caso pues ya tenemos asignados los nombres, porque eso ya ustedes ya lo saben cómo es. Entonces vamos a hacer aquí una columna que diga comparación. En base a esta comparación nosotros vamos a, no, la vamos a hacer aquí en la G. En base a esta comparación, ¿verdad? Esta columna nos va a arrojar el primer dato que andamos buscando, si el objeto en ese caso está o no está en ambas bases de datos. Entonces para ello vamos a aplicar contar puntos sí. Entonces creo que ya se nos agregó ahora. Sí. Bienvenida. Hola, buenas noches. Disculpe, profe, que estaba en la reunión. Claro que sí, tranquila. Yo los miércoles tengo reunión del grupo y ya no me da. Me chocó hoy. Y hoy se demoraron mucho las señoras para hablar. Ok. Entonces vamos a trabajar la temática del día de hoy, formato condicional utilizando funciones, que es la parte avanzada, por decirlo así, del formato condicional, porque podemos agregar nuevas reglas en cuyas reglas nosotros trabajemos funciones dentro de las mismas. Y ya van a ver que es súper interesante se vuelve esto, porque podemos automatizar
una base de datos, lo vi, me pasó el caso hace días, ayer fue, una maestra estaba trabajando en una base de datos que ya estaba configurada. Y me dice, profe, mire, me dice, ¿cómo está este archivo de Excel? Me dice, bájale, güey. Si la suma de esto, me dice, me da tanto, me aparece alto. Y esa celda me aparece de color rojo. Le digo, que tuani, ¿verdad? Le digo, a ver, pruebe con otros valores. Y ya, mire, me dice, ahora me da moderado y me tira otro color. ¿Cómo se hace eso? Y yo, esta es la parte interesante, ¿verdad? Que cuando uno ya sabe, con solo que le estén enseñando el archivo de Excel, uno ya sabe qué es lo que se trabajó en ese archivo, porque como les decía, era un archivo ya trabajado, ya alguien más lo había hecho. Y qué bonito es saber que con solo ver el archivo ya sabe cuáles fueron los procesos que se trabajaron. Entonces ahí dije formato condicional aplicando la función sí, que da la casualidad, yo ya la tenía planificada la clase, eso cayó como pura casualidad lo de ella, que esa es la parte que vamos a aprender el día de hoy. Entonces tenemos aquí dos bases de datos y se nos está pidiendo en el ejercicio comparar los objetos, ¿verdad? En este caso esta columna objeto que tenemos en esta columna y qué objetos no están en la otra base de datos. Eso es lo primero que vamos a hacer, y lo segundo que vamos a hacer es esa parte que les decía yo también para que lo manejen, que me encontré el día de ayer yo con ese ejercicio. Entonces vamos a poner aquí una columna a la par, la vamos a poner que diga comparación. Lo primero que vamos a hacer es comparar ya si este dato está o no está en la otra base de datos. Esto resulta muy interesante, chicos, porque comúnmente nos vamos a encontrar cuando la gente sabe, verdad, que uno maneja Excel, ahí lo andan llamando para estas cosas, porque como tenemos cantidades de datos enormes, nadie se va a poner a estar buscando uno por uno los datos, y ahí es donde entra en acción nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar aquí la función contar.si, igual contar.si, puse contar blanco, contar.si, mi rango, verdad, es este rango, que en este caso, verdad, de la otra base de datos es db2 hacia abajo, verdad, solo apliquen los comandos control shift hacia abajo y punto y coma. Mi criterio, verdad, en este caso va a ser este objeto. Entonces fíjense bien que le estoy diciendo a Excel ahí que me busque, verdad, de aquella base de datos ese objeto que está ahí. Si está en ese rango, entonces la función me va a poner un número 1. ¿Por qué? Porque por lógica, si lo encuentra, va a poner 1. Si no lo encuentra, va a poner 0. Entonces yo doy enter y ahí, como ustedes pueden observar, ya me está mostrando ese 1 para aquellos valores que sí están en el rango de la otra base de datos que yo he seleccionado. Entonces aquí vamos a seguir dos recomendaciones, como ya les decía anteriormente. Uno, cuando vamos a trabajar con bases de datos, que las bases estén en formato tabla, que ya tengan un nombre asignado. Y número dos, cotejar obviamente que los datos, si a ustedes les da error en uno de los resultados, por ejemplo, por ejemplo aquí se repite dos veces, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2. Si a ustedes les da error, por ejemplo, o valor no encontrado, o DNA, qué sé yo, cualquier tipo de error,
ya ustedes van a sacar por lógica que el problema no es la función, sino que hay un dato que está escrito de manera diferente de otro. Ya esas son cosas que ustedes deben de sacar por lógica igual, ¿verdad? Cuando trabajamos en este caso estas bases de datos que no fueron construidas por nosotros. Porque eso pasa, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar una base de datos que hizo alguien más, pueden haber muchos errores. Y por lo general siempre nos llaman cuando hay errores, ¿verdad? Porque si todo sale bien, no te llaman, obviamente. Me dicen si les dio. Voy a volver a explicar el proceso. ¿Y por qué resulta trabajar con formatos tabla? Esto ya se lo he dicho, porque uno, como aquí trabajamos con rangos o matrices, los rangos no se van a mover. Y número 2, las columnas se vuelven columnas calculadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ingreso la función en mi primer celda, automáticamente se va a ejecutar en todas los datos de la siguiente celda. Entonces vamos a poner contar.si, mi rango, ¿verdad? Volvemos a irnos aquí a mi rango de los objetos de la otra base de datos. Selecciono todo mi rango, punto y coma, me regreso a mi base y de ese rango yo quiero saber si está ese objeto y doy enter. Entonces aquí lo que va a contar es cuántas veces está ese objeto o esa celda que yo he seleccionado en aquel rango. Me va a aparecer el número de cuántos datos de eso hay. Entonces ese es el paso número 1, que a mi parecer cuando vamos a comparar bases de datos resulta mejor hacerlo así en una columna aparte, porque así los datos que nosotros vayamos a manipular no vamos a caer en errores de que se modifiquen o apliqué una celda mal o le di clic a un dato mal y se me borró y no encuentro dónde fue y qué sé yo, bla bla bla, y así nos queda nuestra base intacta. Entonces vamos a ver los otros dos procesos que vamos a trabajar. Ustedes perfectamente también pueden tomar otro dato de la columna como referencia. Todo es que el dato no se vaya a repetir tantas veces. Si tenemos un ID, por ejemplo, también que es único, podemos comparar también este ID con el otro ID de la otra base de datos y así sucesivamente, ¿verdad? Y en eso no hay ningún problema, no vamos a caer en ningún error. Entonces, la otra parte, como les decía, de trabajar. Entonces, fíjense bien, yo agrego un dato que dice arroz y automáticamente la función me arroja 0, porque obviamente no hay un dato de ese en la otra base de datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues no tenemos datos que... Todos los datos está bien. Ya si tuviéramos el caso de que hay un dato aquí que no está allá, etcétera, pues nos va a aparecer como 0. Si este fuera nuestro inventario, el único error que le vería yo aquí es que, por ejemplo, este artículo está 2 veces en el otro inventario, ¿ya? Y tendría que dejar uno nada más, ¿ya? En ese caso, ¿qué haríamos si nos encontramos con este 2, que en la otra base de datos hay 2 artículos de ese? En mi inventario solo tiene que estar uno. ¿Qué aplicaríamos en la segunda base de datos para eliminarlo? Chicas, me están escuchando, ¿no? Eliminar
Quitar duplicados, así es, correcto, quitar duplicados. Entonces vamos a hacerlo, vamos a agarrar el rango de mi objeto y ahí encontraremos un error en estos dos inventarios. Entonces vamos a eliminar ese error. Seleccionamos el rango, ¿verdad? Nos vamos a datos y a la opción quitar duplicado. Quiero ver cuál es el objeto. Dice cámara deportiva GoPro Max. Vamos a buscarlo. Ahí está dos veces, miren. Está dos veces el mismo valor. Bueno, aquí si ya tenemos los filtros, también podemos hacerlo perfectamente. Dice cámara GoPro no sé qué. Buscamos el dato aquí. Ya se nos arroja solo los datos y yo lo puedo eliminar. Esa sería otra manera, ¿verdad? Que perfectamente lo pueden hacer. Voy a volverlo a explicar. Entonces vean también aquí el poder de los filtros. Bueno, ya tenemos el dato que se repite, ¿verdad? Nos vamos a filtro, lo buscamos, ¿verdad? Copiamos el dato, el valor que encontramos duplicado, le damos a aceptar y aquí solo eliminamos la fila. Ya eliminamos esa fila, lo vamos a dejar así. Eso pues como demostración para que ustedes sepan que lo pueden hacer así. Eso es la... ¿Ah? Valores de quitar duplicados me dice que no se encontraron valores duplicados. Sí, tienes razón, a mí también me pareció eso. Yo creo que es porque, no sé si sea, pero en la columna que dice inventario, Ajá, el número es diferente. exactamente. Entonces, ¿cuál es el error de ese inventario? Que el nombre, el objeto lo escribieron igual. Ya quizás hay un pequeño o leve cambio en alguno de los dos valores que no lo aplicaron. Pues aquí, por ejemplo, qué sé yo, aquí, qué sé yo, puede ser un 380 y no lo pusieron bien. Porque ustedes saben que en teoría de inventario, ¿verdad? Un solo dato. Obviamente si es un dato, un producto con distintas categorías, igual. GoPro Max Deportiva 380 negro, está. Es también que el ID es diferente. Ajá, eso iba a decir, el ID está diferente. La descripción está igual, Correcto, el ID es diferente. correcto, así es. Chocho, ya tienen buen ojo, ¿ah? Es que tiene chiquitita la... Es con lupa. ¿Usas lentes vos, Aurora? No, no, todavía no. Qué barbaridad, yo sí. Qué injusta que es la vida. Ah, ¿por qué gusta? Mira, de toda mi familia yo soy la única que no usa lentes. Pero mirad bien, sí. De cerca, de largo, todo. Sí, todavía felizmente sí. Qué dicha, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque no, porque no, Uno ¿sí? poner uno. Anda gana. Sí, me voy a poner uno como para cuando estoy en la pantalla mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Es que desgasta mucho la vista. Sí. Ok, entonces aquí tenemos paso 1. Ya saben, ¿verdad? Que les voy a ir apuntando paso 1. Insertar una columna. Aparte. Paso 2.
función contar punto sí. Paso 3. Para hacerlo más bonito vamos a aplicar sí. Función sí que me reemplace. Que para el 1 diga sí. Bueno, si el valor es 0, ¿verdad? Que sea igual a no. Si el valor es 1, que diga sí. Miren qué interesante. Si el valor es de 2 para arriba, que diga duplicado. Entonces con esta función ya no vamos a necesitar estar buscando la otra base de datos. Aquí nos va a arrojar sencillamente sobre esa misma función si el valor está o no duplicado. ¿Qué función aplicaríamos ahí? ¿Qué función de la sí tendríamos que aplicar para ejecutar eso? Hola, mis amores, está. Ah, chicas. Un Y. Sí, griega. No, Sí conjunto o sí error. no, no. Aprende ese por favor. Él sí que dice. Quiero ver el chat. A ver cuántas maneras de trabajar la sí tenemos. Sí normal, ¿verdad? La sí normal. Sí con operador y operador o sí punto conjunto y falta otra. ¿Cuál falta? Era sí Y, sí sola y Ajá, sí O. ajá, falta otra. La O, ¿no? No. Cuando sacamos el IR, ¿cuál fue el que utilizamos? Sí anidada. El sí anidado, exactamente, el sí anidado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 categorías que tenemos que establecer. ¿Ya? O sea, vamos a hacer otra columna que diga valores. Voy a hacer esto para acá. Entonces aquí vamos a aplicar, esto lo voy a poner más para abajo, un sí anidado. Igual sí. Bueno, voy a hacer más grande el archivo. Entonces fíjense bien, si este valor es 0, ¿verdad? Que me arroje que no, ¿verdad? Que no se encontró. Entonces igual sí. Si este valor, punto y coma. Si este valor es igual a 0, punto y coma, que me dé no. En valor si falso, ¿qué vamos a poner? Ahí tengo ya la primera prueba lógica con el primer resultado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, chicas, ahí en esa función? En las comillas. No.
Va a tener que hacerles otros exámenes a ustedes. ¿Ah? Nueva, Yo creo que más bien un repaso. ¿verdad? Repaso otra vez. Sigue otra vez sí. Otra vez sí. Y ahora vamos a agregar la segunda prueba lógica. Dice si este mismo valor, ¿verdad? Punto y coma. Va, punto y coma. Un folletito, profe, no me dejen acá. ¿Verdad? Ahora si este valor es igual a 1, punto y coma, que me arroje sí, ¿verdad? Que sí se encontró. Punto y coma. ¿Qué sigue? Otra vez sí. Otra vez sí, así es. Vamos a tener el segundo, el tercer sí. El mismo valor, ¿verdad? Por eso es anidado, porque vamos a anidar varios sí en mi valor sí falso. Este valor es igual, mayor o igual a 2, punto y coma, duplicado, entre comillas. Punto y coma. En caso de que ninguna de esas tres pruebas lógicas se cumpla o se encuentra, que nos deje un espacio vacío. Ustedes ya saben que el símbolo, la simbología para determinar espacios vacíos en Excel son doble comilla. Ahora vamos a cerrar la cantidad de paréntesis que abrimos. Aquí tenemos 1, 2, 3. Vamos a cerrar 3. 1, 2, 3. Ahí se las dejo para que la verifiquen. Entonces, repaso, ¿verdad? Tenemos varios tipos de sí. El sí normal, cuando trabajamos una sola prueba lógica. Fíjense bien la lógica del asunto. Tenemos una sola prueba lógica con dos posibles resultados, que es sí verdadero, sí falso. Tenemos sí con operador y cuando trabajamos pruebas lógicas con varios criterios, con dos o más criterios, cuyos criterios se tienen que cumplir obligatoriamente. Si son dos, los dos se tienen que cumplir. Si son tres, los tres se tienen que cumplir para que me arroje un verdadero y un falso. Si con operador o igual trabajamos de dos o más criterios, pero que con solo que se cumpla uno nos va a dar el valor verdadero. Y el sí anidado, ¿verdad? Son cuatro maneras de trabajar sí. El sí punto conjunto es una función nueva, no la tienen todas las versiones de Excel. Solo Excel 2019 para, bueno, solo son dos de 2019 para acá. Solo son 2019 y Office 365. Entonces una función nueva y que de hecho casi ni se ocupa, porque la misma función la podemos trabajar así normal. Entonces función sí normal, sí con operador y, sí con o, y el sí anidado cuando tenemos varias pruebas lógicas y en cada prueba lógica tenemos un valor de resultado distinto para cada uno. Entonces damos enter y en este caso, ¿verdad? Obviamente ya lo sabemos. Nuestros resultados aquí en este caso tenemos sí, sí, aquí tenemos duplicado. Dos duplicados, ¿verdad? En este caso vamos a agregar arroz, por ejemplo, otra vez. Y aquí ya tenemos, ¿verdad? Automatizada nuestra tabla de que efectivamente ese valor no se encuentra. Ahora vamos a trabajar el formato condicional. Lo podemos hacer perfectamente. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Vuélvala a poner, profe. Claro que sí. Ahí está.
Esto es lo que hace bonito las bases de datos trabajadas, que cuando uno ya las deja armadas y las personas cambian valores y miran los movimientos que ocurren en las bases de datos cuando modifican un valor, la gente se queda asustada. Y son operaciones que manejándolas, pues obviamente uno se da cuenta que se realizan de manera sencilla. Entonces el siguiente procedimiento que vamos a hacer es aplicar formato condicional utilizando una función. Ok. Entonces le vamos a decir a formato condicional que si este valor dice sí, que me sombree toda la fila. Y esa manera de trabajar, si solo lo vamos a hacer aquí en este rango, perfectamente lo podemos trabajar con un formato condicional básico, ¿verdad? Texto que contiene, ponemos sí y ya. Pero si lo vamos a trabajar así automatizado para todas las filas, necesitamos utilizar una función. Pero hasta aquí ya tenemos el objetivo del ejercicio, que es comparar bases de datos, y ya sabemos que los valores si se encuentran o no se encuentran. Pero lo vamos a hacer más bonito, más vistoso, utilizando un formato condicional. Vamos a sombrear todo el rango de la tabla. Dios mío, ya lo hice largo. A ver, comando. A ver, voy a borrar este último dato. Vamos otra vez a sombrear todo el... Entonces esto que nunca se les olvide, chicas. A ver, comparar bases de datos, basta con contar puntos sí. Ya establecemos el criterio de rango de la otra base de datos, mi valor y listo. Esa pregunta es común en todas las páginas de Excel en las que yo estoy. ¿Y cómo comparo mi lista? ¿Y cómo sé si no está? ¿Y cómo sé que sí está? Y la grande, digo yo. O sea, pareciera como que el procedimiento es tan complicado. Si ya de las bases de datos tienes errores, ahí ya son otros 100 pesos. Entonces vamos a sombrear todo el rango de la tabla, vamos a aplicar formato condicional. Y entonces ya ustedes saben los parámetros básicos que el formato condicional nos regala, ¿verdad? Reglas para resaltar, como les decía. Perfectamente lo podemos hacer con texto que contiene. Vamos a poner sí, por ejemplo. ¿Ya vieron qué pasa? Si yo le pongo sí. Me agrega, fíjense bien, me sombrea todos aquellos lugares donde dice sí. Porque aquí dice, por ejemplo, Cámara Deportiva Giro 7 SIL. Y a saber qué más. Y lo sombreó. Aquí dice Deposi. Y lo sombreó. A ver por qué no se puede utilizar eso. Entonces aquí necesitamos utilizar el formato condicional de manera avanzada, incrustando una función. Vamos a hacer formato condicional. Si vamos a utilizar funciones dentro del formato, la opción que se utiliza es nueva regla, porque le vamos a decir a Excel que vamos a insertar una nueva regla de formato que no está en las reglas que tenemos de manera predeterminada. Entonces, una vez que ya hemos insertado una nueva regla, lo voy a volver a explicar: formato condicional, nueva regla.
Y la opción para añadir fórmulas a un formato condicional es esta última que dice utilice una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. Eso fíjense que es sencillo. No todo el mundo lo quiere hacer, no todo el mundo se lo imagina espectacular, publicar una cosa tan bella, tan guapa, tan extrovertida como, y me parece tan importante que lo hagamos. Aquí en el campo que dice dar formato a los valores, donde está fórmula que sea verdadera, vamos a agregar la función. Como el dato que vamos a tomar como referencia es de mi columna valores, sí, ¿verdad? Vamos a poner igual G2. Igual G2, o lo podemos seleccionar igual, no hay problema, igual G2. Como yo tengo seleccionado todo el rango, aunque yo solo le dé clic a esa celda, se me va a aplicar a todo el rango. Entonces fíjense bien, aquí vamos a trabajar un principio, bueno, el principio de las diferentes opciones de referencia. Yo tengo que eliminar un signo de dólar de esos dos que están ahí, porque yo quiero que esto se aplique aquí, a la fila. Que si aquí hay sí, que me lo aplique para acá, si aquí hay sí, que me lo aplique para acá. Si aquí hay sí, que me lo aplique para acá, y así sucesivamente, no para abajo, ¿verdad? Porque si encuentra sí aquí, que no me lo aplique para abajo, sino que si hay sí aquí, que me lo aplique hacia la izquierda. Entonces, como yo quiero que se aplique hacia, tomando en cuenta, ¿verdad? Que la función se aplique hacia abajo, pero que el resultado me genere hacia la izquierda, el símbolo de dólar que vamos a eliminar es el de fila, porque solo se va a aplicar a esa columna que tenemos en esa celda nada más. Término, ¿verdad? Que ya vimos que se denomina referencia mixta, cuando solo bloqueamos o la columna o solo bloqueamos la fila. Fíjense que es un poco complicado entenderle la lógica a esto de las referencias, porque la verdad es que la gente las ocupa poco, porque obviamente los casos que uno se presenta comúnmente casi que son rutinarios, casi que son los mismos, pero ahí viene la habilidad de uno, ¿verdad? Cuando le dicen, a ver, haceme este trabajo y quiero que aparezca esto y esto y esto. A ver, haceme esta base de datos y que cuando yo ponga el nombre de este producto que me aparezca el inventario, el otro. Que me digan qué bodega está y que me diga cuántos productos de eso hay en esa bodega. Y uno ahí, ¿verdad? Tiene que demostrar sus habilidades. Eso es lo que pasa ahora en el trabajo. Uno tiene que demostrar cuánto sabe, aplicar lo que sabe, no demostrar conocimientos nada más, sino habilidades y sobre todo actitudes. Entonces, si esto es igual, ¿verdad? Entre comillas, sí. Entonces que me genere como resultado un formato específico en rojo, ¿verdad? Relleno rojo. Con un color de fuente. Vamos a ponerlo verde, pues. No se mira feo, vamos a ponerlo púrpura. Entonces sí, ¿verdad? Ese formato condicional me encuentra esa función y que solo se me va a aplicar desde el valor hacia la izquierda. Que se cumpla ese formato determinado. Entonces yo voy a aceptar y ustedes fíjense bien
que me ha encontrado los valores que corresponden. Ay no, ese color de letra está feo. Vamos a cambiarlo. Ahora fíjense bien, si van a cambiar un dato de o el formato, ¿verdad?, de esa regla que ustedes ya han aplicado, le tienen que dar a administrar regla. Bueno, salió bien, ¿verdad?, haber aplicado el color, porque así les demuestro eso. Si ustedes van a modificar un formato o la función o el rango o lo que sea de una regla que ustedes ya han ejecutado, le dan a administrar regla, seleccionan la regla y la editan. Entonces vamos a editarle ese color de letras porque está feo. Vamos a poner vamos a ponerlo negro, pues, y vamos a aceptar. Entonces aquí yo automatizo ya, por ejemplo, esta base de datos. Si alguien la manipula o empieza, por ejemplo, a generar más datos de inventario, vamos a poner aquí Canon Rebel T6. Vamos a poner aquí Nikon C920. Y lo único que haría en este caso para que se me apliquen los demás datos es cambiar en mi formato condicional, en administrar reglas, el rango, ¿verdad? Ese aquí se aplica a, y solo voy a modificar el rango. Ahora hasta los datos que yo en todo caso he agregado, por ejemplo. Entonces aquí no hubo cambio porque el formato condicional solo lo he aplicado en el caso de que sí, de que el valor sea así. Pero en caso de que el valor sea no, que me genere otro formato, entonces hay que volver a aplicar el formato condicional, dándole ahora, ¿verdad?, la condición del no. Por ejemplo, aquí yo le cambio, pongo Canon Rebel. Ya ustedes fíjense que todo lo que yo he ejecutado ya se me autoaplica, que es lo que la profesora en todo caso me decía, que si da tal cosa se me pone el color, me dice, tan bonito. Ah, sí, le doy. Interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal, ya se me cambia. Entonces vamos a generar ahora el formato. Si voy rápido, chicas, me dicen. El formato condicional, ahora la condición no, si no se cumple el mismo procedimiento, ¿verdad? Formato condicional, nueva regla, utilice fórmula que determine, y vamos a poner igual, ¿verdad? G2, elimino el símbolo entre la G y el 2. Ahora si esa celda es igual a no, entre comillas siempre, ¿verdad?, para los criterios, que me genere un formato distinto, un relleno color amarillo y un color de fuente vamos a ponerlo anaranjado, pues, y vamos a aceptar. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ustedes ya pueden dejar un inventario así elaborado para que a medida ustedes vayan agregando. Esto lo pueden aplicar también para el inventario de entradas y salidas, que se aplique ese formato si este producto está llegando a 3, si este producto está llegando a 5, o qué sé yo, ¿verdad? Ustedes establecen los parámetros y ustedes van a ver que el color, a medida que esto vaya cambiando, en este caso el número, por ejemplo, del stock de inventario vaya cambiando, el color de todas las filas también va a ir cambiando. Y a ustedes no necesitan
estar ejecutando funciones para saber si el producto si hay, si no hay, si se está acabando, si no se está vendiendo. Y ahí nomás ustedes tienen su base de datos automatizada con formato condicional. Entonces aquí faltaría agregarle un formato a este duplicado, ¿verdad? Cosa que no lo vamos a hacer porque ya es suficiente con esa parte del ejercicio. El procedimiento es el mismo, lo único que cambiaría es el criterio de sí, no a duplicado. Entonces fíjense bien, vamos a hacer ese ejercicio que les acabo de decir. Vamos a hacer en el inventario. Aquí les voy a poner a partir del valor máximo. Fíjense bien, voy a borrar esto. Ahora les voy a poner este ejercicio. ¿Cómo sé cuál es el valor máximo de este rango? ¿Qué función utilizo para saber cuál es el valor máximo de un rango? O el más alto, pues el número más alto. No, una función para saber cuál es el valor más alto o sea, cuál es el valor con más cantidad de producto, cuál es el producto con más cantidades que hay pues en existencia. ¿Cómo lo sabría yo? Rápidamente con una función aparte. No. ¿Ah? Con la función max, así es, máximo. Igual max. Entonces voy a saber cuál es el valor máximo, ¿verdad? De este inventario. En este caso es 50, entonces me van a hacer este ejercicio. Borren el formato condicional que ya aplicaron. Lo vamos a borrar. Seleccionan el rango otra vez, ¿verdad? De toda la tabla. Presiona formato condicional y le dan borrar regla a las celdas seleccionadas y ya vuelven a tener su base de datos tal cual. Entonces aquí en mi inventario vamos a suponer que vamos a mover ciertos datos. Entonces aquí vamos a modificar los valores. Voy a borrar estos valores. Ahora que en valores me aparezca si en el inventario, por ejemplo, vamos a hacer si en el inventario, fíjense bien, no, que me arroje en valores las siguientes categorías. Eso en base a inventario, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros hicimos un pedido el día de hoy de 50 productos de cada uno de los que están ahí. Entonces vamos a generar en valores aquí en este campo valores los siguientes parámetros. Si, ¿verdad? El inventario de un producto es mayor a 35, que me dé bastante, hay bastante producto. Si el inventario, ¿verdad?, de un producto está sería entre 34, ¿verdad?, el que sigue, y 20,
que me genere medio. Hay media cantidad, hay más o menos. Pero si tengo menos de 20, eso es un ejercicio hipotético, ¿eh? Que me diga que tengo poco. Y si ya no tengo nada de ese producto que me genere agotado, ¿no? Vamos, quiero ver esa lógica yo. ¿Qué función vamos a utilizar ahí? El si anidado. Y después le vamos a aplicar la cuestión de formato condicional, estableciendo esos mismos parámetros. Una vez teniendo el valor, de verdad, si aquí dice bastante, que me sombree toda la fila de que este producto hay bastante en el inventario. Si dice medio, verdad, que me aplique otro formato condicional a toda la fila. En este caso aquí hay 19, le aplicaría menos de 20, verdad, que me le aplique otro formato. Y así en el movimiento de nuestro inventario, que ya lo automatizamos nosotros en una de las clases, también se me vaya generando el movimiento de los colores de manera automática. Después yo voy a hacer un filtro por color para saber cuáles son aquellos productos que ya hay poco en existencia. Entonces vamos a aplicar esa función aquí en este campo de valores. Quiero verla a ustedes que lo hagan. Una vez La prueba lógica va a ser inventario, ¿verdad? inventario, así es. El valor de inventario es E2. Miren, cuando ustedes vayan a trabajar bases de datos y estén en un lugar, ustedes automatizan eso con las funciones y le aplican ese formato condicional. Uf, eso sí que es una salvajada. Entonces vamos a aplicar aquí formato condicional después. Si es bastante, que me genere, verdad, un campo color rojo. Que me aparezca eso en toda la fila. Si hay medio, esos valores ustedes los pueden cambiar, obviamente, verdad, si lo desean. Que me aparezca el campo color verde en letra azul. Si hay poco, que me aparezca toda la fila en azul con un color de letra rojo. Y si ya está agotado, verdad, si llegó a cero, ya no hay nada. Ahí fácilmente ustedes van a saber qué productos hay pocos y que están agotados, y ustedes no van a necesitar estar aplicando más funciones. Ya el inventario con su formato condicional se los va a arrojar a ustedes. Y después aplican un filtro por color
Y ya. Si está agotado, entonces que me aparezca en color rojo, ¿va? De que ya no hay nada. Y el color en amarillo, la fuente en amarillo. A ver, los conocimientos que, bueno, eso para mientras ustedes van haciendo, ¿verdad? El ejercicio. Los conocimientos que ustedes saben, solo es aplicarlos, adecuarlos a una determinada situación. Les digo, yo les diría de que todo lo que han aprendido prácticamente, o sea, todo lo que conlleve Excel, ya ustedes lo han aprendido. Requiere ahora práctica y ejercicios. Porque con ejercicios es que la parte lógica creativa del cerebro va a ir generando esa plasticidad que necesitamos. Entonces la primera que termine, ¿verdad? Su función sí va mandando una foto. Vamos a ir paso a paso. Primero la función sí y ya después los colores. Ya saben que el último valor, ¿verdad? De su sí falso es un vacío, doble comilla. A ver, recuerden que después de esta clase solo queda una, ¿verdad? Tenía planificado enseñarles ahorita funciones matriciales, pero fíjense bien que entre los niveles que Microsoft, la empresa, ¿verdad? Microsoft, la dueña de Excel, determina en cada nivel qué es lo que debería de saber el estudiante. Funciones matriciales las tiene como avanzadas. Entonces ese contenido lo vamos a ver en el próximo curso. Vamos a ver, Zoraida ya mandó. Correctale. Tenemos, dice, muy bien. Muy bien, sigue con lo otro entonces, Zoraida. Bueno, esperemos, chicas, voy a ir a traer un vaso de agua. Me siento hasta la voz ronca. Miren que ahora que los chavalos entraron a clase, Dios mío, cachín basal de gente. Ya vengo. Ronco.
Mocosín. No me lo como ese. Oye. Nah, oye no. Yo también tengo una Iveta. Bueno, yo más que emocionado con la cuestión de la certificación, ¿verdad? Esa oportunidad sí que está genial. Yo me salió ahí de repente en un grupo de- bueno, se llama Aprendamos Excel, un grupo donde hay más de 700.000 miembros, les cuento. Entonces ahí uno, no sé, de repente pone sus pancartas, sus cursos, qué sé yo, y eso o sea, se expande de lo más rápido. Hay gente de todos lados del mundo. Vi eso del Excel, ese brother que lo compartió, pues ya tiene una buena trayectoria. Y pues la oportunidad pues está genial, la verdad. Ya vi que él puso de que para la certificación hay que trabajar un examen y obviamente hay que entregarlo y va a ser evaluado. Muy bien. Aurora, quiero ver. Solo tenés dos valores, Aurora, te faltan, solo tenés bastante y medio, te faltan los otros. Y ya lo vi, profe, pero ya le mandé. Ok. Entonces les digo, ahí se van a encontrar con personas de toda Latinoamérica en ese curso. Que son 3 días, creo, o 4 días, no recuerdo ya. Ahí dice 27 al 2 de abril, pero Sí. video ya tienen 5 días antes que están subidas. Sí, lo que pasa es que son o sea, varias personas las que van a estar, no solo uno, porque como son varios módulos, está Excel, está Visual Basic, macros, no sé qué. Entonces yo lo que he visto en el grupo es que, por ejemplo, hay un man que se llama Kevin Ramírez, que él es el que va a dar el módulo tal, el otro y así. Porque si en teoría es una semana, a menos que dejen un día clase y siguiente día para entregar tareas, no sé. La cosa es que es buena oportunidad para darse a conocer, para aprender y para uno certificar sus conocimientos también. Bueno, yo les voy a estar mandando todo lo que me aparezca, porque miren, ahí salen cursos de todo tipo. Elsie, ¿cómo vamos? No da el agotado. Ahí lo único que tienen que fijarse bien es eh, siempre cuando trabajamos el sí anidado tiene que ver una secuencia de escala, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Si ustedes van a empezar a trabajar, si el valor es 0 igual a agotado, si el valor es mayor a 20 igual a tal cosa, si el valor es mayor a 34 que de tal cosa, entonces ahí hay una escala que va de menor a mayor. O lo pueden trabajar al revés, si el valor es mayor o igual a 35 tal cosa, si el valor es mayor o igual a tanto,
que me dé tal cosa, si el valor es, qué sé yo, mayor o igual a 20, que me dé tal cosa, y el último igual a 0, que me dé tal cosa. Pero tiene que haber un grado de escala en correspondencia. Es lo único que tienen que fijarse, perdón, fijarse bien cuando trabajen el cianidado. En ese caso, cuando los datos son valores numéricos, pero si son de texto, ¿verdad? Si este es Pedro, que me genere tal cosa. Si este es Carlos, que me genere tal cosa. Ahí no hay margen de error porque el texto es único. Entonces lo único que van a trabajar bien es la lógica de la funcionalidad de los operadores, mayor o iguales. Ya saben que cuando trabajamos escalas, ¿verdad? Si yo pongo mi primer prueba lógica, si el valor es mayor a 35, y en mi segunda prueba lógica, que el valor es mayor a 20, ya saben que mi segunda prueba lógica determinada por Excel es entre 35 y 20. Eso ya Excel en el cianidado lo entiende por lógica. Y si el otro valor es mayor a 0, por ejemplo, ya sabe que el parámetro es entre 20 y 0. O 1, porque si es mayor a 0 es 1. Y así sucesivamente. Eso, como les digo, Excel lo entiende por lógica. De que son rangos los que estás estableciendo. Enseñar la foto de las formatos. Sí, Digo, para ver los colores que tienen. ahí está. En eso formatos hay que cambiar las reglas, ¿verdad? Sí, hay que poner nuevas reglas. Bueno, eliminen las reglas que ya tenían. Lo hicieron, ¿verdad? O no, todavía. ¿Y cómo hago para poner, o sea, ya puse la regla, ¿verdad? Ujú. La de bastante, pero quiero poner la regla para los demás, ¿cómo hago para que no se me cambie la de bastante? No, pones nueva regla y solo le aplicas la otra, el otro criterio sobre el mismo rango. O sea, para cada vez que hagan un formato condicional van a agarrar el mismo rango. ¿Ya? No va a afectar la regla que ya está, porque ustedes van a establecer otro criterio. ¿Se entendió esa parte? No, es que le estoy dando nueva regla, pero para darle ¿A dónde? a medio. Si dice medio, le Sol pongo otra palabra. sí, sí, pero Pero me cambia que, no sé, bueno, voy a intentarlo de nuevo. es que mira, primero agarras a ejecutar tu primer nueva regla para bastante y después tienes que volver a ejecutar otra nueva regla, no sobre la misma. Pero siempre en el mismo rango, ¿no? Siempre en el mismo rango, así es. Profe, ¿Sí? a mí no me aparece el cuadro así como la profesora. El cuadro de formato, Ajá. ¿cómo te aparece? Incluye el formato condicional. Ujú, no, Nueva regla. Y sí. entonces solo sale, dice nueva regla de formato. Sale una regla que dice estilo, escala de 2 colores, 3 colores, variedad con eso. Después sale el tipo, el valor y el color de un mínimo y un máximo. Y donde dice el tipo, da una opción donde uno puede poner si es más bajo, número, porcentual, fórmula y principio. Compartamos, Aurora. Vamos a dejar de compartir. Listo. Pues ya ves. Sí, se está cargando.
Entonces dice, dale. Ya seleccionaste el rango. Toda la tabla, ¿no? Sí. Sí. Ahí donde dice estilo escala de 2 colores, ¿qué te aparece? Tres colores, barra de datos, conjunto de ítems y icono plazo. Que son los mismos que están en la regla normales. Bien, por aquí sale para los más bajos, número, porcentual, fórmula y porcentaje. Ah, pues sí, no te aparece la opción de agregar fórmula. Dice uno puede Entonces, sí, administrar reglas. Ahí sí. si no tenés ninguna. Ah, pues solo ejecutarlas ahí en la columna de inventario, que solo se aplica a esa columna. Vea, el de valores, la cosa. Solo es seleccionar el rango de valores, seleccionarlo. Ok, da formato condicional, entonces sería resaltar reglas para resaltar celdas, ¿no? La primera. Y darle texto que contiene y darle solo a los textos pues que pone primero bastante. En mayúscula. Ahí donde dice aplicar formato con, dale clic y ponerle personalizado. Pero debe estar cargando. Y ahora dale los colores. Espérame, te lo voy a volver a poner. No quiero ver. Bueno, te voy a poner los colores, pero creo que te va a sacar a vos de compartir. O no, se quedan todas las pantallas ahí abiertas. Entonces, bueno, ese es el procedimiento. Ahora solo darle relleno y color de fuente. Ahí están los. En ese caso solo se te aplicaría, ¿verdad?, a ese rango, pero igual pues funciona. Bueno, voy a ejecutar aquí, ¿verdad?, la función. Voy a poner igual, sí. Igual, sí.
¿verdad? Este valor de mi inventario es mayor a 30 y mayor o igual a 35, entonces que me genere bastante. Punto y coma, si este mismo valor es mayor o igual a 20, punto y coma, que me genere medio. Punto y coma, si el mismo valor sería el próximo. Voy a poner por lógica mayor a 0. Punto y coma, que me genere poco. Punto y coma, si el mismo valor 2 es igual a 0, punto y coma, que me genere agotado. Punto y coma, espacio en blanco. Demasiado. Pues sí. Si 2 es igual a 0, punto y coma, agotado. Por lo contrario, vacío. Tengo 1, 2, 4 paréntesis y enter. Entonces ahora vamos a ejecutar el formato condicional, ¿verdad? Dice el primero, vara bastante, amarillo, conmigo. Relleno amarillo con color rojo, entonces nos vamos a formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula que determine igual, ¿verdad? G2, le quitamos el primer signo de dólar, si eso es igual a bastante, que me genere un relleno amarillo con fuente roja. Aceptar, y el resto pues ustedes lo sabrán hacer. ¿Cuál es el color rojo? Agotado. Ya voy. Relleno rojo con color amarillo. Entonces en tu archivo Excel te vas a la opción archivo, te vas a opciones, personalizar cinta de opciones y solo marca, ¿verdad?, el cuadrito que dice programador o desarrollador, depende de la versión del Excel que tengas, y pues le das a agregar y se te va a agregar a la cinta de opciones. Pero no hay ninguno agotado, ¿verdad? ¿O sí? No,
No hay ninguno, entonces ahí lo que tienen que hacer es cambiar en el inventario, valor, pongan cero y si se aplica es que han ejecutado excelente pues la... Esto ya sincronizado, ¿verdad? Al inventario de entradas y salidas va a ir cambiando solo, entonces a medida que las entradas y las ventas van cambiando, también va a ir cambiando el valor del inventario y también va a ir cambiando los colores de dichos resultados. Eso es lo que hace, ¿verdad? Automatizar el proceso y eso es algo espectacular. Entonces ustedes, por ejemplo, si les piden, ¿verdad? Una lista de aquellos productos que están, que hay pocos productos, ustedes les dicen, va a venir el proveedor el jueves y quiero saber qué productos de mi inventario hay pocos ya para hacer un pedido, entonces van a filtro, ¿verdad? De su inventario, se van a filtro y solo ejecutan un filtro por color. Y en este caso pues yo no he hecho el de poco, pero aquí ya si ustedes ya lo hicieron les va a aparecer el color azul y solo lo seleccionan, ¿verdad? Ya ustedes van a saber, ya ustedes tienen su lista aquí de aquellos productos que hay pocos en existencia. Si les piden ya no hay, dame una lista de los productos que ya no hay, filtro por color, ¿verdad? Y seleccionan el color que le han asignado a ese producto que está agotado. Y listo. Ya ustedes no tienen que estarse matando buscando. No me da, profe, el agotado. De como que, En cero. ajá. Pero ya le agregaste la en En inventario pongo cero, en la ajá, cantidad. ajá, sí. No, pero la regla del formato condicional ya la agregaste ahí en los valores. La regla de que si es agotado que te arroje de ese color. ¿Sí? Y no cambia. No, me marca como poco. Vamos a ver, voy a hacer el procedimiento así como lo tenemos. Vamos a ver, me voy a formato condicional, resaltar Si re. esto no se quiere hacer cargo, entonces aparece como, ¿Cómo qué? Como que es como poco. blanco igual. Vamos a ver, Ya texto. ya tienes una regla ahí. Vamos a ver entonces. Si yo le pongo agotado, que me dé ese color rojo, que me dé relleno rojo con color de fuente amarillo. Ahí está, ahí lo da. Si yo le pongo 1, me da poco. Si le pongo 0, están viendo el archivo. No sé si le di compartir, la verdad. Solo fíjense que están escribiendo bien el agotado como aparece ahí en los valores. Que sería la otra cosa, a ver, ¿verdad? También que lo escriban igual. Si aparece 1, voy a ejecutar la regla de poco ahora. Vamos a ver. Voy a ejecutar, ¿verdad? Formato condicional. Otra regla que diga poco. Ahí está, ya se me seleccionó y aquí dice relleno azul. O celeste, lo que sea. Y la fuente roja. Así va a decir el examen, oigan. Entonces vamos a hacer el cambio aquí, inventario 40. Ahí está, se me cambia. Poco 18. Se me cambia. Y 0 de agotado. Ponga la fórmula, profe, para ver si se la puedo. No, es que desde que te dice agotado ahí, te da la función el resultado agotado. ¿Cómo poner aquí? A ver.
O sea, si aquí cuando vas a ejecutar cero, sin meter el formato condicional, ¿te aparece agotado ahí o no? No, Ah, ahí es donde me dicen ustedes que da poco el resultado. No el formato condicional, sino el resultado de la sí. ajá. Ah, ya, les entendí. No les había entendido. Bueno, a mí en el formato condicional y también hay una fórmula, no me da la última. Sí, es que tendría que dar la fórmula para que dé el formato condicional, ¿verdad? Si no da la función, pues tenemos malo también. Ahí se las dejo. Si ustedes pusieron, ya voy a ver su función. Ahí debe estar el error de ustedes. Ya lo vi en el teléfono. Ahora se me dio. Está en el signo donde está el 20. Ajá, que lo tienen como menor, ¿verdad? Menor de 20. Correcto. Menor de 20. Así es, correcto. Entonces ahora sí ya. Ahí se lo pasa llevando al cero ahí. Quiero ver a Zoraida cómo lo tiene. Igual, lo tiene igual. Así es, se lo pasa llevando al cero. Ahí es donde le digo que es que tienen que sacar la lógica de las escalas. Porque si un operador malo, ya ahí no da su función. Entonces mi resultado poco aquí ya dice mayor a 0, ¿verdad? O sea, de 1 hacia arriba. De 1 hacia 19. Ese es mi resultado poco y a último igual a 0. Entonces ahora prueben que el formato condicional es de... Desaparecen otros. ¿Cómo? Se me desaparecen otros valores. Como otros. Los otros valores de ahí de eso que, por ejemplo, antes tenía poco, bastante y eso se me desapareció. Sí, es que se vuelve a aplicar la función a todo. Ajá, por ejemplo, en el 19 no me aparece nada. 19. Ajá, que es la número 4. Quiero ver, volver a mandar foto de la función. Ya le enviaste, ¿no? ¿Sí? Ah, dice mayor o igual a 20. Quiero ver, dice mayor o igual a 35 bastante, ¿verdad? Mayor o igual a 20 medio. Y el tercero lo tenés igual al segundo. Fíjate bien. Entonces, ¿cuál es? Dice, tu segundo dice mayor o igual a 20 y el tercero dice igual mayor o igual a 20. ¿Ya viste? Entonces, el poco es 0. Es mayor a 0, mayor a 0. Y después el último es igual a 0. Igual a 0, exactamente. Ahora sí ya. Entonces ahora aplica el formato a ese agotado. Ah, bueno, ya lo tenía, ¿verdad? Te dio, Zoraida. Sí, me dio. Ok. Me dio la fórmula y el formato. Ok, mande foto entonces. Él sí. A ver si él sí respondió en el chat. Ok, muy bien, parece que sí ya le dio. Bueno, entonces chicas, con esto pues terminaríamos esta parte.
de la clase del día de hoy. Vamos a continuar, si Dios lo permite, ¿verdad? Solo nos queda una clase nada más para terminar esta parte. Como les digo, he retomado los niveles que Microsoft dice que es lo que debería de saber una persona según su nivel. Entonces nos veríamos en la siguiente clase el día viernes, si Dios lo permite, a la misma hora. Y en Semana Santa no tienen clases, ¿no? Pues por mí no hay ningún problema, la verdad, pero sería mejor para aprovechar el tiempo, entre comillas, libre, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema, como les digo. Yo la verdad que yo no voy al mar, yo no salgo, yo nada, soy aburrido, Qué barbaridad, qué amargado. ¿verdad? Yo, Por eso uno se agarra porque no da todos los días. yo si me ponen un maratón de una serie, ahí sí. Desde que yo me acuesto hasta que me duermo, ahí sí. Véase la de los médicos. ¿Cuál? New Amsterdam. ¿Cómo? New Amsterdam. New Amsterdam. Ujú. The Good Doctor, ¿ya la viste? Sí. Ese es de ese mismo, así. Bueno, sí, es de esa, pero la de es de la de un doctor, es de, ¿cómo se llama? Es del chico que es autista, el médico que es autista. Sí. Y de esta otra es del que el director del hospital tiene cáncer. Y ese está en Netflix. Esa es de Netflix. Ah, bueno, pues mándame la imagen entonces, porque no tengo serie ahorita que ver, la verdad. ¿Ah? También, claro que yo, a mí me gusta aprender de todo. Sí, no, esa serie es más que todo como humanitaria. Ah, ya. Es como, no habla tanto de medicina como la de Grey, ¿verdad? Y romance y todas las cosas. No, es más como de lo que pasa en la vida, de las emociones de las personas. De lo interno del ser humano. Exactamente. De cómo reaccionan, así, o sea, y no va siguiendo como aquella novela que nunca termina, o sea, termina el capítulo y son ciertos episodios los que se continúan y si no cortan la historia y va otro. Ah, ok. Me parece bien porque vamos a tener una semana larga. Qué barbaridad. Bastante. Y a ver, vaya como piensa, si el día que no nos va a poner el examen de cine. ¿Verdad? Sí, No, hombre, si voy a estar descansado, más bien. Rico para estar pensando qué ponerle. es Netflix. Ah, bueno, voy a aprovechar, les tenía una propuesta porque yo publiqué en ese grupo que les decía la pancarta del curso de Excel básico. Se metió una cantidad de gente que no esperaba yo que se metiera tanta gente, la verdad. Y yo los tengo en un grupo de Telegram. Gente que no sabe nada de Excel, les digo. Yo quisiera el apoyo de ustedes en el sentido de estar, por ejemplo, si alguien pregunta una duda con esta función, que me ayuden a responder. Él sí sabe las cosas, no puede hablar. Entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, con el curso de Excel básico, que el mismo, las clases grabadas de ustedes, ellos la van a ver, los van a ver por los videos y solo hay que ir aclarándoles sus dudas. Yo no estoy dando clases, pues, ya. Qué barbaridad, porque todo lo que uno dice se va a morir. Se van a hacer famosas. Ya no va a faltar ser igual a ver. Entonces, que me ayuden a corregir también las tareas que ellos van enviando. Bueno, ahí se los dejo porque igual son un montón de gente de todos lados de Latinoamérica, les digo. Hice una encuesta ahí de dónde nos visitan y pusieron de Perú, de Bolivia, de Guatemala, Colombia, no sé qué. Dios mío.
Entonces sería bueno, ¿verdad? Si ustedes se quieren incursionar en esa parte de enseñar Excel, pues ahí sería una excelente oportunidad. Pero eso es voluntario, ¿verdad? Entonces hasta aquí llegamos, chicas. Un gusto estar con ustedes. Nos veremos el día viernes para la última clase de este nivel. Buenas noches.